Y nos vamos de una vez a hablar de la instalación de la nueva legislatura en el Congreso. Saludamos al representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid. Representante, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Sigue la W. Bueno, Lucas, buenas tardes a usted, por supuesto, a toda su audiencia tan amplia todo el día y bueno, muchas gracias. Estamos listos para hablar de este tema. Bueno, representante, antes de entrar en materia le quiero preguntar cómo quedan las cosas, el ambiente en el Congreso con esta instalación de la nueva legislatura en medio del escándalo de los últimos días de gestión del riesgo que involucra precisamente a compañeros suyos en la Cámara y en el Senado de la República, de otros partidos, pero que comparten pues curul con usted en el Congreso. Sí, Lucas, por supuesto que hay un ambiente de una tremenda algidez, una gran tensión por parte de esos sectores, pues porque además blinda con o reviste de toda la ilegitimidad, todas las actuaciones del Congreso durante estos años anteriores o estos meses anteriores en lo que tiene que ver con aprobación de normas. Queda el manto de duda sobre cuáles fueron las motivaciones de esos votos, cuáles estuvieron condicionados por el sometimiento de la unidad de gestión del riesgo u otros elementos, Lucas. No se puede olvidar que hoy hay investigación sobre un grupo de congresistas también por el ofrecimiento que se les hizo y entrega de puestos en el Fondo Nacional del Ahorro, que tuvo como consecuencia la salida de un director. Es decir, que esto no es un hecho aislado, es grave, pero no aislado, y parece más bien una conducta sistemática del gobierno nacional que ahora se tendrá que enfrentar a una agenda legislativa a la cual le han generado un gran trancón. Y tienen 2 años para avanzar en esto, tal vez menos, porque el Congreso les va a caminar, si se quiere, 1 año más o menos, en el entendido que ya llegará la campaña electoral y ahí sí muchos empezarán a decir, yo con Petro nunca estuve. Así que tienen un gran problema para este reto, Lucas. Sí, representante Hernán Cadavid del Centro Democrático, ¿en qué quedó esa posibilidad de diálogo cuando fue a Palacio el expresidente Álvaro Uribe Vélez, también el representante a la Cámara, Andrés Forero? ¿Esa posibilidad de diálogo, ese puente de comunicación definitivamente se rompió, se podría restablecer de cara al acuerdo nacional que ha convocado el presidente Gustavo Petro? Andrea, consolidar un acuerdo es muy difícil cuando en la mañana a usted le invitan a tener una conversación y en la tarde le están diciendo mafioso, paramilitar, narcotraficante, que es más o menos el trato que tiene el gobierno con los partidos políticos como el nuestro o con sectores que no son de la política, pero ayer lo decía también, por ejemplo, el presidente de Analdex. En la mañana los convocaba a una conversación, en la tarde les estaba diciendo contrabandistas. Así que es bastante difícil, de las palabras a los hechos. Y segundo, yo creo que más que un puente o un acercamiento para acuerdo nacional, lo que se fijaron en esas reuniones fueron unas posturas sobre lo que veíamos en la reforma a la salud puntualmente. ¿Y cuál fue la respuesta sino esa? El tratamiento o el discurso que emitió el presidente de la República el 1 de mayo en esa tribuna de la Plaza de Bolívar fue tratarnos de paramilitares y de régimen paramilitar. Así que es bastante difícil pensar que hay posibilidades de encontrar acuerdos. Lo que se había constituido como un acuerdo, por ejemplo, Andrea, en un evento muy preciso de la agenda legislativa fue la reforma a la educación. Se había logrado un acuerdo donde pensábamos que no era la mejor norma, pero algo se había logrado y prefirieron ceder a la presión de los financiadores del sindicato de FECODE que financiaron la campaña o al partido y pues dejaron caer lo que se había consolidado como una especie de acuerdo sobre una materia muy específica, insisto, sí, teniendo claro que no era el texto ideal, Lucas. Representante, permítame saludar a su colega del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo. Representante, gracias por acompañarnos en Sigue la W y le hago la misma pregunta que a su compañero Hernán Cadavid. Representante Ocampo, ¿cómo queda el inicio de esta nueva legislatura, el ambiente en el Congreso de la República en medio pues de todos estos señalamientos de corrupción que involucran a gestión del riesgo? Bueno, 2 cosas. Primero, saludar a la audiencia. Gailuca, muchas gracias por la invitación. Yo creo que no podemos permitir una cosa y es criminalizar la política. Todos los ministros, el de planeación, el de Hacienda, el de Educación, el de Deporte, los de ahora, los de antes y los futuros, tienen que relacionarse con los municipios, con los gobernadores y gobernadoras a través de contratos y de proyectos.
Y todos los parlamentarios abogan por su región para que le lleguen recursos. Y ahí hay una raya delgada entre lo que es la política y otra que es el delito. El delito pasa cuando un congresista en verdad condicionó su voto a la entrega de una dádiva. Cuando estos contratos terminan en manos de contratistas amigos de ellos y les dan coimas y se roban los presupuestos. Cuando manipulan la norma para que esos contratos estén en manos de amigos de ellos. Y allí creo que hay una diferencia. Hasta lo que hemos visto es un ministro que pide a una institución que agilice contratos para determinados entes territoriales. Y eso pasa en todos los gobiernos. Los ministros y los congresistas tomamos decisiones que afectan a millones de colombianos. Y allí, en esa política, no criminalizarla. Pero si se pasaron la raya y terminaron manipulando, llevándose los recursos públicos en los bolsillos de ellos, robando a los ciudadanos, hay que meterlos en la cárcel. Claro, representante Ocampo, usted dice, bueno, si se comprueba algo, pues también tienen que responder. Pero es que en este caso, si bien existe la presunción de inocencia y el ministro de Hacienda, pues también tiene relacionamiento con los congresistas, usted dice, eso también es válido y no se puede criminalizar, pero ¿no le parece que también es muy comprometedora esa conversación con Sneider Pinilla, que hace a un ministro de Hacienda tan preocupado por un proyecto para Cotorra, donde coincide con la confesión de Olmedo, que sí, que se trataba de dinero para la corrupción y que en Cotorra también existe un personaje denunciado por corrupción y que, oh casualidad, pues sí es ahijado político de Wadid Mansur, uno de los salpicados por Olmedo? ¿No le parece a usted que también hay muchas coincidencias que también ponen a dar unas explicaciones mucho más serias por parte del ministro de Hacienda, simplemente no decir que se trata de una mentira? Hay muchos elementos que coinciden, ¿son coincidencia nomás? Yo ahora voy a poner un ejemplo. La semana pasada estoy en Hacienda y estoy abogando, y la bancada de Caucán está abogando por la vía Mulalo Lobo Guerrero, que es un contrato que debe arreglar el gobierno Duque, que es de Corficolombiana, que es del señor Sarmiento Angulo. Y fuimos a decirle, oiga, saquen ese contrato adelante, concilien con ellos, pongan la plata porque necesitamos la vía Mulalo Lobo Guerrero. Entonces, el día de mañana, en un chat de nosotros o de los señores de la costa o cualquier parte de su territorio termina siendo una criminalización. No, a mí me eligieron, por ejemplo, si fuese el caso mío, para hacer gestión por el Valle. Entonces es normal que los congresistas de esa comisión vayan a hacer gestión por su territorio. Aquí un alcalde lo llama a uno y le dice, oiga, representante, tengo un problema. Mire que nosotros tenemos el centro de salud que se está cayendo y nosotros metimos esto en salud. Tenga la plena seguridad que ahora, cuando empecemos la discusión del presupuesto, vamos a poner proposiciones como hacemos todos los congresistas. El año pasado más de 500 proposiciones para modificar el presupuesto y todos queriendo beneficiar a nuestros municipios con presupuesto. Hasta allí la coincidencia es la que le estoy diciendo, es de un representante que lo eligen y va y aboga por su departamento o por su municipio. ¿Dónde está el delito? Ojo que hasta ahí no hay delito. Si cuando ese contrato llegue, que no llegó, porque no se firmó, pero si ese contrato hubiese llegado y se lo hubiese ganado el contratista amigo del congresista Wadid, y si hubieran comprobado que le era una coima y se lo robaron, tienen que judicializarlos. Claro, pero sí, representante. Están criminalizando la política y eso es muy grave a futuro, porque entonces todos los congresistas van a tener investigados por ir a decir que le hagan obras en su municipio. Me parece que eso no está bien. Representante, y puede que lo que le digo hoy, representante, sin embargo, yo a alguien. Sí, señor, sin embargo, usted dice, claro, todavía no se desembolsaron los recursos ni nada, pero los recursos no se desembolsaron por las denuncias que hicimos aquí en Sigue la W, y quiero ir con el representante Cadavid y preguntarle, el representante Ocampo dice que en efecto pues serán las autoridades y la justicia la que diga si hubo un delito o no. Sin embargo, esta mañana se conoció que desapareció el computador justamente de la asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ese computador desapareció, incluso estaban fuentes del mismo ministerio, estaban diciendo que estaban revisando las cámaras a ver qué pasó con ese computador de la señora que aparece en los chats con Sneider Pinilla. ¿Qué opina usted al respecto? Paula, mire, el que quiere justificar hechos tan evidentes como los que está presenciando el país, pues está en su derecho a hacerlo. Sin embargo, yo creo que aquí hay una contundencia en el entendido que el principal testigo que ha señalado que necesitaban esa plata para organizar al Congreso no es alguien de la oposición, es el mismo señor Olmedo con esa información que hemos conocido. Dos, aquí hay una animosidad de esconder las pruebas. No es solamente ese hecho que usted acaba de retratar, Paula. Ayer o antier,
también se robaron otro material dentro de la casa de Nariño. Es que es un hecho bastante grave. Y tercero, pues ellos optaron no por reconocer que hay un problema puntual o localizado, identificado de corrupción. El presidente de la República optó por señalar a Duque, por decir que él no se ha robado un peso y que él fue, este pechito, comillas, no dice el presidente, fue el que impidió los robos. No, lo impidió la denuncia de este medio de comunicación, lo impidió su investigación, Paula, no el pechito del presidente como ha dicho. Porque cuando se presentaron los primeros anuncios, el ruido sobre el señor Olmedo, salió el presidente de la República en una alocución muy similar a como ahora defiende el ministro de Hacienda, a decir que le estaban persiguiendo a sus funcionarios, que la Procuraduría lo estaba persiguiendo, que eso era un golpe blando. Ahora dice que este pechito fue el que resolvió el problema de corrupción. No está tratando con tontos. Este problema se conoce en el país por su investigación, Paula, por los medios de comunicación, por la W puntualmente y de ahí en adelante todo lo que ha sucedido. Hay una sistematicidad en el gobierno nacional para transar al Congreso de la República. Lo acabo de mencionar, es que aquí pasan tantas cosas que el país lo olvida. 15 representantes a la Cámara investigados en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia por la dádiva reconocida, creo que también aquí en la W, por el exdirector del Fondo del Ahorro que dijo, los compramos para condicionar ese voto en el Congreso. Representante, permítame volver con Alejandro Ocampo ya para que miremos hacia el futuro, hacia la próxima legislatura. Representante, muy brevemente porque ya se nos agotó el tiempo. ¿Esta va a ser la legislatura de la constituyente o de la asamblea constituyente en el Congreso? Esta va a ser la legislatura de la reforma a la salud, de la reforma laboral y ojalá quiera Dios de poder llamar al poder constituyente, que llamar al pueblo colombiano a que tome decisiones. No es constituyente, el presidente no ha dicho que va a generar una constituyente, nosotros tampoco. Siempre se ha hablado de poder constituyente y a mí no me disgustaría, la verdad, que en Colombia hubiese un referendo constitucional para reformar la justicia, para adelantar algunas reformas y que el colombiano opine, porque lo que está pasando es que en el Congreso votamos los congresistas, pero qué chévere que la gente pueda votar en verdad por la reforma que adelantamos y que sea el pueblo colombiano quien dice si está de acuerdo o no. Y eso es mediante un referendo constitucional. Entonces a mí la figura del referendo no me disgusta, pero una legislatura de muchos debates, de consolidación de algunos proyectos importantes para el país, para las regiones y que esperamos que Colombia siga cambiando para bien en esta nueva legislatura. Bueno, pues ahí están los dos puntos de vista a nuestros invitados, representante Hernán Cadavid del Centro Democrático y Alejandro Ocampo del Pacto Histórico. Gracias por habernos acompañado esta tarde en la W.